Hola people, yo soy Cristian, esto es excelente, estamos en gestión de proyectos y hoy veremos inicio de la gestión de proyectos, voz del cliente, críticos para la calidad, business case y smart. Comencemos. Muy bien, comencemos con el VOC, Voice of the Customer o voz del cliente. Primero que nada necesitamos identificar al cliente o al usuario final. ¿Qué tenemos que responder? Bueno, las siguientes preguntas. ¿Quién es el cliente? ¿O quién es el usuario final? ¿O quién se ve beneficiado por la ejecución del proyecto? Debemos de tomar en consideración que, pues, cliente y usuario final no son exactamente lo mismo. Estrictamente el cliente, pues, es quien paga por el producto o servicio y el usuario final es quien disfruta los beneficios de usar el producto o servicio. A veces el cliente y el usuario final son la misma persona, son el mismo, y a veces no. A veces el cliente quien paga es uno y quien es el usuario final es otro. Entonces debemos de tener eso en consideración. Siguiente, se debe de recopilar la voz del cliente. Las fuentes comunes para la recopilación de la voz del cliente son entrevistas directas con el cliente o usuario final, encuestas donde, pues bueno, diseñas las preguntas para que pues estas sean aplicadas al cliente o usuario final y obtengas información. Grupos focales, también conocidos como focus group. Observación directa de pues el cliente o usuario final. Quejas, comentarios, histórico de servicios, reportes de campo, garantías o comentarios en redes sociales. Todas estas son fuentes en las cuales nos vamos a basar para recopilar la voz del cliente. Siguiente, organizar la información. Para organizar la información debemos agruparla e identificar cada grupo con un nombre que sintetice las aportaciones de dicho grupo. Siguiente, la priorización de necesidades. Para priorizar las necesidades, las debemos de clasificar según la siguiente escala, la cual es muy importante, importante o deseable. Siguiente, resultado del VOC. Bueno, el resultado del VOC es una lista priorizada de las necesidades del cliente o usuario final. Este es un ejemplo del VOC. Está hecho en Excel, pero yo me traje nada más la imagen aquí para poderla mostrar. Aquí podemos ver las aportaciones en la primera tabla. Son las aportaciones de un grupo de gente, de un focus group, que pues se estaba utilizando para mejorar, por ejemplo, el desempeño de un celular. Y nos aportan todo esto. Soportar caídas, que no se rompa fácilmente, que no le afecte el agua, etcétera. En la primera tabla lo que se puede apreciar es que pues las coloreamos de tal manera que podamos identificar los grupos. Está el grupo amarillo, el grupo azul y el grupo naranja. Aquí ya se ve ordenado el grupo amarillo y en esta parte se hace la síntesis para identificar a ese grupo. Lo mismo se hace con el azul y lo mismo se hace con el naranja. Después se ponen aquí los grupos y el nombre del grupo, la síntesis, que pues, es la identificación del grupo, y son las necesidades críticas. Y aquí está la clasificación, la priorización muy importante, deseable, etcétera. Y aquí identificas si es cuantitativa o cualitativa. En este caso, pues fueron puras cualitativas. Muy bien, continuemos con los CTQs o Critical to Quality. El objetivo es traducir la voz del cliente en requisitos medibles. Al desarrollar un proyecto, la calidad asociada a este es muy importante. Por lo tanto, los CTQs o Critical to Quality o críticos para la calidad nos ayudan a traducir las necesidades del cliente
en requisitos medibles y específicos. En primer lugar, se deben de determinar las necesidades críticas. Estas necesidades críticas son las que el proyecto debe de satisfacer. En segundo lugar, para cada necesidad se debe definir un controlador de calidad llamado Quality Driver. Estos controladores serán los factores que se usarán para evaluar la calidad. Cuantitativos y cualitativos. Se debe identificar si los Quality Drivers son cualitativos o cuantitativos. Esto es muy importante, porque una vez que se traduce la voz del cliente en un Quality Driver, debemos de identificar si son cuantitativos. Ya la hicimos porque literalmente te están dando la medida, ya te están dando el indicador ahí. Si son cuantitativos, pues bueno, la chamba ahora sería crear esa medida, crear esa escala, crear ese indicador, ¿vale? Entonces, por eso es importante identificar si el Quality Driver ya es cuantitativo o cualitativo. Siguiente. Por último, se deben definir los requerimientos medibles que cada controlador deberá satisfacer, ¿vale? Por eso es importante cuando nosotros encontramos un CTQ cualitativo, pues crearle una escala, crearle un indicador para poderlo medir y cuantificar. Además de todo esto, es recomendable crear un CTQ individual para cada necesidad crítica que se identifique y así obtener una lista completa de requerimientos de desempeño medibles que nos permitirán ejecutar un proyecto de alta calidad. Aquí tenemos el ejemplo de Critical to Quality y seguimos con el ejemplo del BOC. Entonces tenemos los grupos y las necesidades críticas que básicamente si lo hacemos bien desde el principio, pues ya tendríamos prácticamente los Quality Drivers. En este ejemplo fue muy fácil. Y bueno, aquí ya tenemos las métricas, ¿vale? En donde pues resistente a caídas, 3 metros de altura, resistente al polvo, o sea que esté sellado, y resistente al agua, que pues por lo menos 1.5 metros de profundidad, y aquí nos faltaría, por ejemplo, una métrica más que sería el tiempo, ¿no? Por media hora, 40 minutos, como muchos celulares pues se desempeñan actualmente. Business case. ¿Qué se debe de hacer primero? Identificar la situación actual. Te debes de preguntar qué problema, oportunidad o necesidad existe y escribirlo para definir la situación o contexto actual. Siguiente, análisis de las necesidades. Aquí entran los resultados del BOC y del CTQ, del Voice of the Customer, Critical to Quality o Voz del Cliente, Críticos para la Calidad. Siguiente, proponer solución. Aquí se hace una lluvia de ideas y por sentido común se eligen las ideas pues, más plausibles. Aquí pues también se deben de capturar las ideas propuestas, por extrañas o difíciles que parezcan. Y pues bueno, por sentido común se eligen las que suenan mejor. Evidentemente, pues se tiene que hacer un poquito de análisis y para eso siguen los siguientes pasos. Siguiente, identificar los beneficios. Se dividen en beneficios tangibles e intangibles y este es un filtro de las soluciones propuestas, de las ideas que se aventaron, pues se tiene que hacer esta situación de beneficios tangibles e intangibles y es el primer filtro. La propuesta con mayores beneficios, pues sigue adelante. Siguiente, identificar los costos. A este punto no se pueden identificar con gran precisión los costos. Se tienen que enlistar aquí los costos más comunes, los que sean fáciles de identificar y obvios. Obviamente, posteriormente en la planificación se van a identificar ya con mayor precisión. Siguiente, análisis de riesgos. Igualmente, aquí no se está ejecutando toda la matriz de gestión de riesgos,
pero se enlistan los riesgos más evidentes, por sentido común, obviamente. Siguiente, evaluar la viabilidad económica. Ya sabemos que aquí es que pues tengamos el presupuesto para ejecutar el proyecto y que además pues se considere que realmente puede generar ganancias. No se está haciendo el estudio a profundidad, pero por sentido común se entiende que es potencialmente un generador de ganancias o un generador de beneficio económico el proyecto. Siguiente, evaluar la factibilidad. Con factibilidad recordemos que es contar con todos los medios tangibles e intangibles para ejecutar el proyecto y de la misma forma. En este apartado, por sentido común, pues se enlistan aquellos factores tangibles o intangibles que deben de estar sí o sí en el proyecto y de tener acceso a ellos o forma de conseguirlos o que sí se cuente con ellos, pues se estaría pues un paso más cerca de poder ejecutar el proyecto. Siguiente, la recomendación. Aquí en este apartado se recomienda o no ejecutar el proyecto. Si es positiva la recomendación, pues se recomienda ejecutar el proyecto debido a que los beneficios superan los costos, los riesgos son aceptables. Además, es factible debido a que se cuentan con los medios tangibles e intangibles para ejecutar el proyecto, así como la viabilidad, ya que entra en presupuesto y es posible que genere ganancias. Se emitiría una recomendación negativa en caso de que, pues bueno, los riesgos fueran inaceptables, el beneficio fuera muy poco o nulo y pues bueno, evidentemente también porque no sea factible, porque no tengas los medios tangibles o intangibles al alcance como para poder ejecutar el proyecto. Y pues bueno, eso sería todo por la parte de Business Case. Sigamos. Muy bien, aquí tenemos el formato de Business Case que cabe en una hoja tamaño carta y está hecho en Excel. Les voy a mostrar ahorita, bueno, les voy a ir comentando qué áreas son las que están puestas aquí. La primera es la definición de la situación actual. Después, en esta otra área está el análisis de necesidades. En esta área está las propuestas de solución o la propuesta de solución. En esta otra área está la identificar los beneficios, puede ser de este lado tangibles y de este lado intangibles. En esta otra área vamos a encontrar la identificación de los costos más comunes u obvios. En esta área tenemos el análisis de riesgos, los riesgos pues, más comunes o fáciles de visualizar. En esta área tenemos la parte de evaluar la viabilidad económica. En esta parte tenemos la evaluación de la factibilidad. Y por último tenemos el área para la recomendación. Muy bien, SMART. La metodología SMART es una metodología que nos ayuda a crear metas medibles y específicas. Entonces, pues comencemos. Específico. Una meta específica es más fácil de alcanzar que una general o genérica. Por otro lado, para que una meta sea específica, debe responder varias preguntas. Entre esas preguntas están las siguientes. ¿Quiénes estarán involucrados en el logro de la meta? La respuesta a esta pregunta conforma o te da el equipo base para la ejecución del proyecto. La siguiente pregunta, ¿cuál específicamente es la meta que se desea alcanzar? Para responder a esta pregunta necesitas al equipo base de expertos que pues fue la respuesta de la pregunta anterior. Siguiente pregunta, ¿cuáles serán los espacios destinados para el logro de la meta? Esto es muy importante porque pues la respuesta a esta pregunta nos va a indicar qué infraestructura o en qué lugares se debe pues trabajar. Siguiente pregunta, realistamente, ¿cuándo será completada la meta? De nuevo,
nos ayuda mucho a responder esta pregunta el equipo base de gente que se necesita para este proyecto, para esta meta. Siguiente pregunta. ¿Qué requerimientos se necesitan para lograr la meta? Esto es importante porque, pues, para el logro de la meta, en este caso para el logro del proyecto, siempre hay una serie de requerimientos. Es importante también contar ya con los expertos, con el equipo base de la primera pregunta, para responder esta pregunta de los requerimientos. Siguiente pregunta. ¿Qué restricciones detectas para lograr la meta? Esta respuesta también es bastante importante porque pues empieza a trazarse con esta respuesta los límites del proyecto. Siguiente pregunta, ¿por qué o cuáles serán los beneficios de alcanzar la meta? La respuesta de esta pregunta es vital porque significa la motivación permanente para lograr el objetivo, para ejecutar el proyecto. Continuamos. Medible. Una meta debe de ser medible para poder determinar fácilmente el progreso y así determinar el éxito o el fracaso en el logro de la meta, en este caso, pues del proyecto. Entonces, pues, ¿qué debemos de hacer aquí? En la parte medible, pues es el inicio, son los indicadores, ¿vale? Más importantes que se deben de crear acá. Para proyectos y en general para la meta SMART se deben de crear unos KPIs y OKRs. Los KPIs son Key Performance Indicators y van de la mano con los OKRs que son Objective Key Results. Van de la mano. Entonces se deben de empezar a crear acá para poder medir ese progreso. Siguiente, alcanzable. Una meta SMART debe de ser alcanzable, lo que quiere decir que tanto lo intangible como lo tangible debe estar disponible para así poder alcanzar la meta. ¿Vale? Con tangible nos referimos a maquinaria, equipo, herramienta, infraestructura. Intangible, conocimientos, permisos, patentes, etc. Aquí pues se hace ese análisis con el equipo de gente y el equipo base de la primera pregunta de específico y se determina si el objetivo es alcanzable o no. Siguiente, realista. En las metas SMART, la parte realista es aquella que se puede lograr en el contexto y situación actual, además de que el equipo está dispuesto y motivado para trabajar en pro de lograr y alcanzar ese objetivo, esa meta. Por lo tanto, pues bueno, tienes que ver si el contexto, tanto interno de la organización como externo a la organización, pues permite la ejecución de este proyecto y el logro de la meta. Siguiente, temporal. Una meta SMART debe ser temporal, ¿sí? Debe ser posible lograrla en un periodo determinado y razonable de tiempo. Y pues bueno, que necesitamos una fecha tentativa de inicio y una fecha tentativa de vencimiento o finalización. Siguiente, esto no es parte natural de las metas SMART, pero como estamos en gestión de proyectos, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué forma de gestionar el proyecto debo de seleccionar? Entonces, pues bueno, nos tenemos que preguntar lo siguiente. Si es iterativo, pues tenemos que seleccionar una forma de gestión de proyectos tipo Scrum. Siguiente pregunta. Si no es Scrum, vamos por la siguiente pregunta. ¿El flujo de trabajo es continuo o las actividades no están necesariamente relacionadas o secuenciadas? Entonces sería una metodología Kanban. Si no es Kanban, la pregunta ¿es predictivo y secuencial? Pues entonces sería con la modalidad PMBOK. Y si no, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿es progresivo? Y de ser positiva la respuesta, pues tendríamos que ejecutarlo como mejora continua. Y bueno, eso sería todo por esta diapositiva de SMART. Continuemos. Muy bien, aquí tenemos el formato para las metas SMART.
en donde tenemos en esta área la parte específica y todas las preguntas, donde en esta parte respondes quiénes están involucrados en el logro de la meta. Aquí, cuál específicamente es la meta que se desea alcanzar. En la siguiente, cuáles serán los espacios destinados para el logro de la meta. En la siguiente, realistamente, cuándo se completará la meta. Después, qué requerimientos son necesarios para lograr la meta, qué restricciones detectas para lograr la meta, y la parte de la pregunta motivadora, o sea, la respuesta que es la motivación de el proyecto o de la meta, por qué o cuáles son los beneficios de alcanzar la meta. En esta área describes la parte de medición, o sea, los indicadores, los KPIs o OKRs que vas a utilizar para medir. Aquí la parte alcanzable, lo tangible y lo tangible si se cuenta o no con ellos. La parte de realista, y en esta parte está destinado para la temporalidad, tentativa de inicio, tentativa de finalización. Y en esta otra tienes que responder con qué forma de gestión de proyectos pues vas a realizar el proyecto. Muy bien, pues próximamente podrás adquirir mi libro. Está aquí junto. Ahorita está en modo incógnito, pero es un proyecto que próximamente saldrá. Recuerda, hazlo con Excel, hazlo excelente. Suscríbete, dale like, comparte y comenta. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Adiós.